Hola, soy la Basmati y de nuevo con vosotros. Hoy toca Piero della Francesca y la legenda con G, no con Y, aunque ahora se escribe con Y porque la gente no sabe que no es una leyenda, es una legenda de la Vera Croce. Ahora os contaré por qué es una legenda, porque significa lo que se ha de leer, no es un cuento, no es una leyenda de algo que podría haber sido o no. Pero bueno, él pinta sobre eso, que es que viene de un señor que se basa en los evangelios apócrifos, ahora lo contaré. Entonces, mira, la estrategia del día es la siguiente. Podía hablar muchísimo sobre la vida de este señor porque es interesantísima, porque los de su época no lo conocen tanto como pintor, sino como matemático y geometra. Me ha hecho mucha gracia eso. Geometría y matemáticos. Ya sabéis que había obsesión en el Renacimiento por la perspectiva, que no me sale la palabra. Bueno, es decir una cosa. Entonces voy a hablar un poquitín de su vida, solamente un poquitín, sí, porque digo un poquitín, hablo un muchín, pero bueno, y me voy a centrar en la obra de la Vera Croce. Porque es muy interesante. Yo este señor lo conocía pero de otra manera, lo conozco de Bellas Artes, pero lo conozco porque él era pintor de condottieri y entonces tiene a la mujer y al Montefeltro, que son conocidísimos, que él imita los pintos de perfil. Hay una historia que dice que realmente ella estaba muerta y que entonces por eso los pinta de perfil, etc. Ahora mismo emerge el retrato. Bueno, ya sabéis espaciotemporalmente que en Italia estamos en el 480 y que son 100 años antes el humanismo y el Renacimiento es 100 años antes que el resto de países y que hay una serie de repúblicas que pugnan unas con otras por tener los mejores artistas, son mecenas estos señores, y pugnan por tener los mejores artistas que le hagan las mejores capillas, etc. En la coyuntura que estamos ahora mismo, Piero della Francesca, que él es coetáneo, que se dice contemporáneo de Uccello y de los que hemos estado hablando estos días, cuando él nace Uccello es joven, Uccello es un poquito mayor, pues... no sé lo que se iba a decir. Sí, el tipo de pintura que se lleva, porque estamos en una especie de tránsito entre el medievo y el renacimiento, el tipo de pintura que se hace se pasa de una pintura al temple a la pintura de la influencia europea, como dije el otro día, de la cola de conejo, del yeso, etcétera, etcétera, y el uso del, ¿cómo se dice? Óleo, que es muy importante, porque el óleo apaga menos los colores, con los aceites se puede jugar muchos matices, mientras que el temple es mucho más sufrido, más tristón, y además de eso se degrada muchísimo con el tiempo, mucho más que el óleo puede aguantar muchísimo. Bueno, he de deciros que nace en 1415 en el Borgo del Santo Sepolcro, que es una especie, pertenece a Florencia, pero es como una especie de tierra de fronteras, porque está a mitad de camino entre Florencia, el Rímini, la Umbría, y bueno, después pertenece a los Estados Vaticanos. Quiero deciros que están como en la frontera de varios sitios a la vez, y entonces en su pueblo... él se forma en su pueblo, no se sabe bien por qué, porque me pasa como Uccello, 3/4 partes de su obra, quizás más, han desaparecido, con lo cual no sabemos nada de él, pero es que lo peor del caso, se sabe cuándo muere, pero no se sabe ni siquiera bien cuándo nace. Un desastre. Entonces, por ejemplo, se sabe que tiene formación, ahora lo diré, con un determinado pintor, con 2 pintores, pero no se sabe hasta qué punto este señor influye, porque no era como un pintor muy conocido, y este señor, nuestro Piero della Francesca, es excepcional. Es decir, que es un chico rico, de familia rica, sus padres son comerciantes, que les va muy bien el negocio de tela, de tejido, no es que venden como al por mayor, son de muchas generaciones de gente con dinero, pero el hijo, cuando es pequeño, tiene inclinaciones artísticas, como siempre os digo, suelen ser pequeños superdotados, y entonces los padres todo lo contrario, le facilitan ponerle profesores, etc. Pero, por ejemplo, el profesor en el Santo Sepolcro, el Borgo Santo Sepolcro, sí que había un grupo de pintores suficientes y sobrados como para haberle dado formación. Él se forma en su pueblo, pero no, hay como hipótesis, porque hasta qué punto hay un pintor con el que él está a tiempo, pero no se conoce, se sabe que es pintor, pero no se tiene ninguna obra. Estamos a principios de 1400, o sea, es que nos remontamos casi 700 años en la historia, y entonces, bueno, 600, 700, 600, vamos a dejarlo en 600. Y entonces, pues como que es complicado recomponer la vida de este señor. Entonces, lo que hay son todo conjeturas, como he dicho otras veces, a través de los, ¿cómo se dice? De la
compraventa de los archivos históricos de los notarios y de los archivos también de las cofradías que hay de pintores de San Lucas en todos sitios. En fin, bueno, no empieza a trabajar hasta relativamente tarde, con 20-25 años, porque no se sabe bien a qué edad trabaja. Él trabaja en Florencia con Domenico Veneciano, porque de este sí que se tiene certeza, porque este señor le paga, está trabajando con él y le paga no sé cuántos florines por un trabajo que hace. Él es amigo, o sea, conoce y lo conoce bien a Masaccio, que entonces joven, pero es mayor que él, y después tiene bastante contacto con Brunelleschi. Ya sabéis que Brunelleschi es como si dijéramos el inventor de la perspectiva lineal, o sea, con un punto de fuga se proyectan. En esta época hay auténtica obsesión con el tema y todos lo van a aplicar, también, para cómo coloca la figura en el espacio, cómo le da volumen, etcétera, etcétera. Y bueno, conoce también a Fra Angelico, ya sabéis, el de la Anunciación, que es muy expresivo, porque bueno, hay que pensar que es que Venecia, Italia, aparte de todo, en este momento es efervescente, es cuestiones artísticas, pero como está trabajando en Venecia, en Florencia, pues está ya en el corazón del humanismo, por decirlo, aunque en casi todas las repúblicas suele haber pintores trabajando, aunque sus señores sean más pobres, porque en Padua también había, y en Venecia, bueno, en Venecia que tiene mucha capacidad. Bueno, él escribe 2 tratados, que no me acuerdo cómo se llama, porque son en latín, 2 tratados, por eso en su época más conocido como matemático que como pintor casi. Él conoce la geometría y la perspectiva, y bueno, ya he dicho que conoce a Uccello, bastante amigo de Uccello, aunque Uccello es mayor, a lo mejor 20 años, y bueno, él aplica todo eso a su obra, y entonces se nota muchísimo cómo impacta la luz en sus figuras, cómo les da volumen, cómo es totalmente novedoso, cómo se colocan los cuerpos, la expresividad que hay, la luz y la sombra, en fin, algo que es necesario para que luego exista un Leonardo, un Miguel Ángel que van a venir después, un Rafael Sanzio, etcétera. Creo que lo he dicho ya unas cuantas veces. Bueno, tengo que decir una cosa. Entre su obra hay una que me ha producido muchísima pena y muchísima sorpresa, porque resulta que si visitáis el Palacio Apostólico Vaticano, cuando vais a ver los museos vaticanos, porque todo el mundo va a ver la stanza de Rafael Sanzio, ¿no? Pues debajo de Rafael Sanzio, nuestro Piero della Francesca ha pintado un ciclo que después se pone de moda a Rafael, le dice el Papa, pinta encima y lo borra. Una pena, bueno, pinta encima. Y es una pena porque además es ¿cómo se dice? Un ciclo. Ya sabéis que eran analfabetos y entonces para enseñar en la historia de la Biblia y tal, se escriben como si fuera un cómic, se escriben ciclos, pero mirad, es tan complicado porque ellos también están haciendo una narración. Entonces un pintor no solamente es virtuosismo, es que se implica en nuevos materiales, se implica, es casi son storyboard como de los cines, ¿no? Como las películas, cuando vas a hacer una película, hacer, yo que sé, plano americano, contrapicado, etcétera. Pues bueno, ellos cuentan historias, entonces en cómo eligen esa historia, qué materiales le aplican, qué novedades le aplican. Bueno, en el caso de la obra que os voy a contar hoy, que yo era desconocedora de esa obra, sobre la cruz, deja a todo el mundo sorprendidísimo, pero no solamente los de la época, sino los que vienen detrás, y ahora del siglo XXI todavía más sorprendido. De hecho, hay especialistas en Piero della Francesca. Bueno, solamente deciros eso, que Rafael Sanzio pues pinta, se pone de moda, y que viene bastante después, y pinta encima del ciclo que tiene maravilloso. Se han perdido, entre eso lo que se quema, yo que sé, pues casi toda su obra perdida. Pero bueno, ahora queda una extraordinaria, que es la que os voy a contar hoy, que está en el altar mayor, en el coro, en Arezzo, que es un sitio que si habéis estado por Italia habréis pasado seguro, y que bueno, y eso, una iglesia de San Francisco, de los franciscanos. Es la historia, la legenda de la Santa Croce, de la Vera Santa Croce. Es decir, una cosa, aquí no hay casualidad, porque San Francisco, desde el inicio, digamos, de su congregación, por decirlo de alguna forma, de los franciscanos, estos han estado muy comprometidos con no con la adoración de la Santa Cruz, pero sí han sido los que en Tierra Santa, y de hecho en la actualidad es así, son los que custodian los santos sepulcros y todas estas cosas. Hay un vínculo de ellos con Tierra Santa que es totalmente histórico, porque ellos son los que custodian Cafarnaúm, la Basílica de la Natividad, el Santo Sepulcro, Nazaret, etcétera, etcétera. Ellos son los custodios, incluso en la actualidad, y ellos bajo la custodia franciscana. Entonces no es raro. Es decir, una cosa, es que no me acuerdo cómo se llama, porque todos los
nombres no me puedo acordar y tampoco todo, tengo aquí una chuleta, pero tampoco lo puedo escribir todo. Mira, esto de que este señor le encargan, no le encargan. Esta iglesia la está pintando un señor que es gótico tardío, que no me acuerdo cómo se llama y que no he puesto el nombre. Entonces os lo digo porque tampoco es tan importante que sepáis los nombres, etcétera, etcétera, sino que os hagáis una idea. Este señor de pronto se muere y entonces ha empezado a hacerla y entonces se enteran que hay un pintor que es Piero de la Francesca y que lo está haciendo bien, que es jovencito, y entonces lo llaman y entonces dice, pues bueno, aquí hago lo que me da la gana. Y entonces los planes que tenían los otros, pues él dice, yo cuento la historia de la cruz a mi manera, la historia de la cruz que es un folletín, no lo perdáis, ¿eh? Yo no lo sabía, digo, vamos, esto es la saga artúrica y del Cali, pues, se ha quedado manco al lado de la historia de la cruz. Aparte que hay como mucho fetichismo en la historia del cristianismo con de la cruz, ¿eh? Que no se ofenda ningún cristiano conmigo, pero es que me parece como muy loco esto. Bueno, aquí vamos. Lo que pasa cuando hay como que se abordan iconografías, pero son diferentes, son sobre la vida de Cristo, que ese sí que lo conozco, que es la capilla di Scrovegni. Ay, me salía que quien la restauró nos daba a nosotros también cursos, ¿sabes? Y la conozco por eso, porque lo mismo nos lo explicaron en primera persona, como con la Lucci y la Capilla Sistina, el que la restauró, y le tuvieron que poner un marcapasos, que era un encanto de hombre, de las presiones que aguantó, ¿eh? Y pues bueno, pues esta capilla, que la restauró también la conocí, y también nos la enseñó de primera mano, que sea aquí, que sea allá, que sea aquí he cambiado, aquí he hecho, porque los buenos restauradores no quieren que toque nadie, ni quieren ayudantes, se comprometen ellos con ellos, para que haya coherencia en la restauración, porque no hay dos restauraciones iguales, como no hay dos pinturas iguales, como no hay tal. Entonces, como no quieren que haya cosas raritas, porque los restauradores dicen que siempre que salva algo, te tienes que cargar algo. O sea, por ejemplo, en las tablas que se hacen en esta época, al temple de devocionario, pues tienen muchos semitonos de un mismo color, por ejemplo, el rojo. Bueno, pues para restaurarlo, todos esos semitonos te tienes que cargar muchísimo, se queda mucho más plano, con mucho menos profundidad, etcétera. Bueno, sigamos, que si no me enrollo aquí con la restauración. Bueno, pues que no era bastante habitual que se encargara una historia sobre el ciclo de la cruz. Y había ciclos, los ciclos son como el cómic contándote una narración, ciclo, sobre la vida de Cristo y cosas así como la Scrovegni que he dicho. Bueno, y entonces aquí he de deciros que está uno de los frescos que es maravilloso, que es El sueño de Constantino, que ahora os lo contaré, porque estos frescos, para contároslo, como no lo tengo aquí presente, son maravillosos, los voy a poner ahora mismo en el blog. Lo que hacen es que están en una capilla y son como escenas, ya os he dicho que son como storyboard, y entonces tienen como un orden cronológico, pero él hace una cosa muy interesante, como te está contando una narración y te está introduciendo novedades como es la profundidad, la luz, y bueno, está haciendo como engaños que hay ahora en el Renacimiento, que es como mirar de otra manera y representar de otra manera, con otra iconografía también menos rígida, etcétera, etcétera. Los cuerpos están así como más sueltos, los colores tienen un colorido, porque ahora ya estamos, no sé, es otra época, como una época de fe en el futuro, porque aunque el tardogótico muy fantasioso, un puntito apagadito para mí. Bueno, entre otras cosas porque también tenía unos soportes que eran... había menos variedad en los soportes para elegir. Bueno, he de deciros que se aplica muchísimo la luz y la sombra, que estamos ya en el Renacimiento, para generar volumen. Ya sabéis que, por ejemplo, si queréis darle volumen a mi cara para que no sea plana, pues entonces me pondría un flexo por aquí para que esto fuera oscuro. Y entonces, en la representación de un papel que es plano, porque es otro soporte diferente al de la vista, pues saldría mi cara volumétrica. Bueno, ¿qué cosas os cuento yo de Bellas Artes? Bueno, en la representación de Constantino, tiene un sueño, el emperador Constantino, la luz viene de arriba, como del cielo, porque realmente hay un ángel con un dedo así, con una ala. Entonces lo que hace es dar una ilusión de volumen, que hasta entonces era una cosa bastante, no se había hecho, era bastante desconocida, y entonces además de eso se aplican muchísimos escorzos en los animales, las personas, etcétera. Y bueno, este ciclo sigue un orden, y lo que pasa es que de ese orden hay varias batallas, está la de Magencio, hay diferentes batallas, ahora las cuento, y entonces lo que hace es intentar, como la historia es larga y tiene diferentes escenas, lo que hace es como si dijéramos, está como abierta, es una capilla, hace que sean compatibles unas composiciones con otras, porque tienen que entrar en diálogo, por decirlo de alguna forma, y bueno, entonces esa escena la distribuye, porque él por encima de todo, es decir, una cosa, que aparte de que tenga que contar una historia, él quiere, ¿cómo diría yo?, dignificar la basílica
y darle un modo estético, o sea, como, o sea, esa iglesia, ese altar tiene que ganar, aparte que él cuenta una historia, que cuenta una historia que es como un cómic con muchísimos capítulos y con una composición geométrica y tridimensional maravillosa, entonces todo eso lo tiene que hacer como una coherencia, porque está contando muchas cosas a la vez para que no resulte errática, por decir, es que no me salía esa palabra, por favor. Y entonces, de vez en cuando miro, porque digo, me voy a saltar cosas. Entonces, la arquitectura, es decir, a él en algunas ocasiones, cuando pinta polípticos, trípticos y retablos, le exigen que no introduzca la modernez de hacer profundidad, y él lo cuenta, él tiene que ganarse la vida, entonces que se tiene que ceñir al cliente. Pero aquí no le dicen nada, con lo cual puede jugar como quiera con su geometría. Entonces, enfrenta, digamos, como batallas, una batalla y otra batalla, una está en un sitio, está en otro, es como la capilla, el coro, bueno, y hay una serie de composiciones, pero él ya os digo que ya empieza a aplicar una iconografía distinta al gótico, y sobre todo que es una época de muchísimos avances, porque yo os digo, ya hay un estudio de cómo colocar las cosas, cómo tridimensionar la pintura de alguna forma, cómo colocar a los personajes en el espacio, cómo darle volumen a través del color, cómo entran en juego con el resto de personajes, cómo hacer que tengan mucho ritmo, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, hay una primera imagen que lo habíais contado un poquito así, que es la muerte de Adán, donde Adán, diréis, ¿qué pinta Adán en la cruz? Yo también me lo he preguntado, él lo ha decidido. Entonces hay una persona que está así llorando de dolor, etcétera, etcétera. Después hay un escorzo que es Adán muerto, después hay un árbol y después hay bueno, hay muchos personajes, pero después hay dos que están así, está también un poco estropeado por algunos sitios, que hay como al fondo, hay como una representación de unos ángeles y entonces dice, bueno, realmente este arcángel lo que va a hacer que San Miguel le va a dar para que ponga una semilla del árbol de la vida, porque ha sido el primer individuo de la humanidad en la boca de Adán, para que cuando muera lo que surja de ahí sea el árbol que después de la madera para la cruz de Cristo. Arreando, ¿eh? Y esto es una cosa como muy complicada. Bueno, a partir de ahí surge toda la historia. Pero él evita la muerte de Cristo. Él digamos, toca de soslayo, te va narrando hasta el siglo VII, en que la cruz es liberada y se lleva al Santo Sepulcro a Jerusalén. Bueno, la invención de la cruz, realmente la invención, el nombre de la cruz no es la invención de la cruz, sino la fiesta que se hace cuando esa cruz llega a Jerusalén y se deposita en el sitio que tenía que tener, que es el Santo Sepulcro, donde hay una cisterna. Ya sabéis que en esa cisterna se tiran todas las cruces que se reutilizan, y entonces, bueno, ahora lo contaré. Entonces decía, bueno, ¿y cómo sabes cuál era la de...? Pues ahora nuestro Piero de la Francesca lo decide cuál es. Y bueno, he de deciros que cuando se recupera la cruz es que realmente se le roba, o sea, se le quita a quien la ha robado, que es Corroes, que es un persa sasánida, porque ya sabéis que el imperio de, ¿cómo se llama?, romano de Oriente, y los sasánidas, los persas sasánidas, llevaban 3 siglos confrontando entre ellos y estaban como militarmente muy desgastados. Todo eso es antes de que llegue Mahoma y entonces ya salga de la península arábiga, y entonces sus sucesores lo que hacen es que conquistan parte del imperio romano de Oriente y conquistan parte del imperio sasánida. Pero bueno, esto tiene una evolución en el tiempo, y antes de que conquisten Jerusalén, of course, que dicen los ingleses. Bueno, a principios del siglo VII, bueno, sí que ya lo he dicho, en 1600 que surge el Mahoma, que tal, y entonces, pero antes de todo esto hay una entrada de los persas. Bueno, Heraclio entra porque ha sido robada la cruz en Jerusalén, y entonces entra y él le quita la cruz y degolla a Corroes, que realmente es Cosroes, que se escribe mal. Y entonces la fiesta de la Vera Croce, del invento de la cruz que llaman, no es eso, sino que realmente la fiesta que se hace cuando es depositada en su lugar, que es el Santo Sepulcro en Jerusalén, cuando este emperador romano pues la deposita allí. Es decir, que sobre la cruz hay una auténtica obsesión, es una reliquia que obsesiona a la cristiandad y se hace que se adora, que se recupera,
recupera, que se escriben tratados, que se escriben homilías, que se escriben, yo qué sé, se escriben cosas bonitas. Y entonces, ya como de la vorágine, que es en quién se basa Piero de la Francesca, escribe la legenda dorada, que ahora se dice la leyenda, pero no es leyenda, es legenda, que es un gerundivo que significa lo que ha de ser leído, lo que se ha de leer, lo leyendo, por decirlo. Y es que cuenta toda la historia de la cruz y es donde se basa, que realmente está basado en los evangelios apócrifos, y es donde se basa nuestro pintor para generar su narración, que su narración es graciosísima. A mí me ha encantado porque lejos de ser una cosa, porque él evita, ¿cómo diría yo?, la crueldad de la cruz, de la sangre y tal. Esa sangre la pone más bien en la batalla, etcétera, donde hay una batalla real, no hay 4 caballos que se pasean. Y bueno, ya he contado la primera escena, porque se hace en orden y se entra en confrontación, digamos, una parte de la capilla con otra parte de la capilla, con otra parte de la capilla, entra en diálogo y bueno, en la muerte de Adán, el arcángel Miguel le da para que le coloquen una semilla del árbol de la vida. Yo creo que el árbol de la vida se simbolizaba con el ¿cómo se llama? El que tenemos en Canarias, no me hagáis caso, no estoy muy segura, ¿eh? Lo tengo asociado ahí, el Draco, bueno, pero no lo sé, no me hagáis caso. Y es el árbol del paraíso, no lo sé. Y bueno, de pronto hay otra escena donde llega la reina de Saba, que viene a rendirle pleitesía al rey Salomón. El rey Salomón es una persona muy importante, un morote así gigantote, entonces ella, como muy femenina, se arrodilla, entonces le trae una madera y le dice que ha tenido un sueño de una profecía, que va a venir un Mesías y que entonces en Jerusalén va a ser sacrificado, va a morir y tal, y entonces que este árbol tiene unas propiedades especiales, porque este árbol va a ser, entonces, un árbol que estaba en un puente. Entonces él se queda con ese árbol y lo guarda en Jerusalén, y 1000 años después muere Cristo ahí en la cruz. Y bueno, esta reina de Saba está rindiendo pleitesía a Salomón, y Salomón está dentro de un templo que es que tiene un capitel corintio y jónico, que es totalmente renacentista, con una columna acanalada. Y entonces te das cuenta como para ellos lo antiguo es griego-romano y claro, son renacentistas, y lo nuevo son ellos. No hay más referencia. Entonces, cuando pintan un pueblo, Arezzo, y cuando pintan la antigüedad, pues da igual que sea Jerusalén, pues nada, con un templo griego o romano, da igual. Y los personajes tienen muchísima sensación, volumen, que se saca, ¿cómo se dice?, con la luz, que sabe. Y el pintor quiere demostrar que sabe. Y bueno, y ella le rinde pleitesía, como he dicho, a Jerusalén. A Salomón. Y bueno, ya sabéis que Cristo muere 1000 años después, y que en el año 70 es la destrucción de Jerusalén. Y entonces él da muchos saltos en el tiempo. La muerte de Cristo para nada se representa. Hasta cierto punto, pues está bien, porque todo el mundo representaba la muerte de Cristo. Y bueno, muere Cristo, y hay una destrucción del templo en la época de Tito y Vespasiano, como ya sabéis. Y bueno, y en el año 1300, tengo que mirarlo porque no me acuerdo. No, en el año 130 es la destrucción total de Jerusalén por Adriano, que le cambia la ciudad, le borra el nombre de Jerusalén, le pone, no sé, Aelia Capitolina o algo así. No me hagáis mucho caso porque no me acuerdo. Sí, Aelia Capitolina. Y bueno, ¿y los lugares ¿qué es lo que hace con los lugares de culto? Aquí el amigo romano, pues coge y entonces sobre el Santo Sepulcro y tal, bueno, se carga ¿cómo se llama?, el templo. Lo que pasa es que el templo tiene como unos zócalos de 12 metros por 4 metros de alto, no lo puede romper más. El templo de Salomón, el templo inspirado por Dios, que decían los judíos, es una preciosidad, porque hay un jesuita español, hace un trabajo sobre eso hace 500 años. No lo compré porque valía una fortuna comprar ese catálogo, era yo qué sé, carísimo, pero me quedé con ganas, me leí toda su historia. Bueno, entonces los lugares de culto como el Santo Sepulcro, la Natividad, etcétera, etcétera, lo que hace este Adriano es que hace un templo de Venus y un templo de Júpiter arreglado, y aplana el terreno, y aquí no hay nada más que decirnos, porque los cristianos no se pueden asomar allí, porque resulta que es una zona pagana. Y en el 130, bueno, y en el 313, 200 años más tarde, tiene lugar la paz de Constantino, tras la victoria de Constantino sobre Magencio, ya lo sabéis, que sobre el puente Milvio, en el Tíber Bajo. Y entonces la madre
Constantino, Helena busca la cruz y ante lo que sucede el episodio del sueño de Adriano. O sea, ese es el episodio 5. El sueño de Adriano, que es muy famoso este fresco. Este personaje duerme y al lado tiene un pajecillo que guarda su sueño y tiene un soldado en la puerta. Entonces hay una luz de arriba que viene, que es con un ángel que ilumina desde lo alto. Es una preciosidad. Entonces él sueña que la cruz vencería. Es lo que menudo listo era, lo que hizo fue unificar al imperio y manda a las puertas de Roma. Él se va a las puertas de Roma, pero él es nombrado emperador en York, en la zona norte por sus soldados. Entonces allí toma la resolución de que vaya a las puertas de Roma al César y que va a hacer un imperio único. Y entonces con ese sueño de Roma, él atraviesa la Galia, los Apeninos, etcétera, etcétera. Y entonces derrota al César, que es Magencio, que sale huyendo. Entonces este representa la batalla de Magencio, y que es sobre el puente Milvio, que está sobre el Tíber. Y entonces él representa porque él lleva la mano con la arma, y lleva la cruz en la mano, una cruz pequeñita. Pero aparte de todo, la cruz es así muy chiquitina, él hace una representación preciosa. Hay un personaje del paje que protege a este señor que está durmiendo, Constantino, y bueno, el río Tíber, ya lo sabéis, como he dicho. La composición es preciosa. Y bueno, Helena al Madrid, hay otra escena que llega a Tierra Santa y cuando preguntan dónde está la cruz, pues le dicen, oiga, es que las cruces se reciclaban aquí, en esta cisterna. Y entonces lo que hacen es que pues no lo saben, hay otra escena donde llaman a Judas. Estamos en el siglo XIV, donde hay muchísimo antisemitismo en toda Europa. Entonces lo torturan, lo meten, le tiran de los pelos y lo meten para que le diga dónde están las cruces. Hay muchísimo antisemitismo en el siglo XIV y XV. De hecho, los españoles fuimos los últimos en expulsar a los judíos. Cuando se nos pone la leyenda negra, pues de eso nada, pues nada, que fuimos los últimos. Este judío sabe dónde están las cruces y le dice que es en una cisterna donde se reciclaban. Y entonces resulta que hay uno que ha sido crucificado y prueban todas las cruces, entonces ahí va y resucita. Y dicen, pues esta, es esta. Entonces la deposita, la depositan en el Santo Sepulcro. Y bueno, y lo que hace el Santo Sepulcro realmente es como un árbol gigante y detrás está Arezzo, ¿sabes? Hemos barrido para casa. Y lo que es un encanto en el Renacimiento es que ellos, todos los pasajes de todo, los representan en su tierra, en su república, en sus ciudades, en su pueblo. Lo contextualizan ahí. Y bueno, no sé qué más deciros. Y bueno, pero bueno, se deja en el Santo Sepulcro, pero después ahí la vuelve a coger Corroes, que se me ha olvidado la última parte. Y entonces Corroes dice que ha robado el fetiche de los cristianos y se hace adorar como si fuera un dios. Y entonces aquí va Heraclio, que va a recuperar todo esto antes de que el Islam baje. Va a recuperar la Santa Croce y la devuelve a Jerusalén de nuevo al Santo Sepulcro por Heraclio. Y lo que hay en medio es un árbol grande y bueno, una serie de señores que uno está arrodillado, otro está con una pompa y un boato muy bonito. Espero que os haya gustado. Hasta mañana.